Hay países como Argentina con una rica dotación de recursos naturales que les permite producir alimentos o materias primas alimenticias. Ahora, hay países que no tienen esa capacidad y dependen de la importación de alimentos. Entonces, organismos internacionales como FAO, el Organismo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el que tuve el honor de representar a la Argentina en las cumbres mundiales desde el 2011 al 2018 con el cuerpo diplomático argentino, en representación también de otra institución que trabajo, que es la Universidad Nacional de Rosario, se conviene en llamar que son aquellos países los que padecen inseguridad alimentaria, los cuales su población no accede a un suministro permanente, nutritivo y seguro de alimentos para poder alcanzar el bienestar. El tema de aquí es que la gran paradoja es que Argentina es un gran productor de materias primas alimenticias. Nos jactamos de que podríamos alimentar a 400 millones de personas, lo cual es una falacia, porque en todo caso podríamos producir para aquellos que compran esos alimentos. Pero tenemos gran parte de nuestra población que padece inseguridad alimentaria, es decir, no pueden acceder a los alimentos. ¿Y por qué no pueden acceder a los alimentos? Porque no tienen los medios económicos para adquirirlos. De hecho, las últimas cifras oficiales del INDEC, incluso del Observatorio Social de la UCA, están hablando de que casi la tercera parte de nuestra población está bajo la línea de pobreza. ¿Eso qué implica? Que no están pudiendo acceder debidamente a un suministro de alimentos. Entonces, acá se generan estos grandes dilemas, porque una de las perspectivas para poder analizar esto, en Argentina, de todos estos sectores, el conglomerado agroindustrial y demás, es una mirada neomalthusiana optimista. Porque también existe la otra versión, que es la neomalthusiana pesimista. Recordemos que el reverendo anglicano Thomas Malthus establecía, teóricamente, lo que es una falacia, que la población crece de forma geométrica, mientras que los alimentos de forma aritmética. Entonces, en un momento se genera un desbalance, un desequilibrio, donde hay más personas que alimentos. Eso genera hambruna, genera pobreza, genera conflictos. Eso está demostrado históricamente que es una falacia. De hecho, el premio Nobel de Economía, el indio Amartya Sen, cuya postura es la que toma FAO para hablar del acceso, explica, algo que parece una verdad de perogrullo, pero lo demuestra con ejemplos históricos, económicos, reales, que en la historia se han sucedido una diversidad de casos de hambrunas con al mismo tiempo una gran disponibilidad de alimentos. El caso de la hambruna de Irlanda. ¿Pero qué es lo que pasaba? La población no podía acceder a esos alimentos, no podía comprarlos. Entonces, nosotros podemos producir para 400 millones, para 500 millones, para 1000 millones, no interesa la cantidad. El tema es que aquellas personas que no tienen los medios económicos no van a poder acceder, sean argentinos o a nivel mundial estamos hablando, ¿no? Entonces, en este sentido, la perspectiva neomalthusiana optimista, ¿cuál es? Nosotros, a partir de la tecnología, la biotecnología, vamos a producir más alimentos para solucionar el hambre en el mundo, lo cual es una falacia. Si sos pobre no vas a poder acceder, por más que produzca yo o duplique. Segundo, si yo aumento la oferta, si existiese el libre mercado, debería en cierta forma bajar las cotizaciones, lo cual implicaría que deje de ser un negocio en el largo plazo. Ahora, la otra postura, que es la neomalthusiana pesimista, es decir, bueno, si sobra gente, tenemos que reducir la cantidad de gente. Entonces ahí viene toda una perspectiva que cobra vida también en el contexto post-Segunda Guerra Mundial con la doctrina Truman, que es la del control de la población de este tercer mundo, en ese contexto, hoy en día, países en vías de desarrollo. Es decir, según esta perspectiva de grandes centros de estudios estratégicos, centros think tanks, que aplican esta perspectiva malthusiana, parecería ser que la población de los países en desarrollo, ex tercer mundo, están creciendo a un nivel que en el ecosistema, estarían exacerbando la dotación natural de recursos para poder proveer alimentos. Entonces, ¿cuáles son las opciones? La visión optimista, produzcamos más, no hay ningún problema. La visión pesimista, controlemos la producción de gente, como si fuesen cosas, ¿no? Entonces, a partir de este esquema, nosotros podemos deducir toda una gran diversidad de políticas que se han buscado implementar
desde el contexto de la Guerra Fría en distintos países del tercer mundo hasta hoy en día con programas de control del crecimiento demográfico. En base a esta falacia explicativa que es el crecimiento exponencial de la población por sobre la producción de alimentos. Entonces, bueno, son temas bastante largos y bastante complejos, pero de esta manera sirve para poder entender que detrás de una cuestión como el plato de comida que nosotros podemos acceder cada día a la noche o a la mañana, hay una gran diversidad de problemas geopolíticos y de política internacional que lo entrecruzan. Entonces, es decir, nos puede no interesar la geopolítica o las relaciones de poder, pero tenemos que entender, sí, al menos, que para que ese plato llegue a nuestra mesa, hubo una gran diversidad de relaciones de poder y geopolítica de fondo y detrás. Bueno, una de las cuestiones que dejaste entrever también en el transcurso de esta explicación respecto de las influencias que se ejercen sobre el plato de comida, me parece que tiene que ver con esta diferencia entre lo que se denomina el soft power y el hard power. En ese sentido, ¿cuáles son, digamos, las influencias más notorias o más conocidas que nos llegan a través de lo que se denomina el soft power y cuáles a través del hard power en el contexto geopolítico actual? Bueno, lo pusiste en términos muy anglosajones. Hard power o poder duro es lo que tradicionalmente se refiere como poder militar y poder económico. Es decir, distintos analistas geopolíticos, incluso dentro de lo que es la escuela de las relaciones internacionales, la corriente llamada realista, que pondera los factores de poder, entienden que los factores duros de poder son aquellos en los cuales proyecto poder económico y proyecto mi fuerza militar. Y lo que sería llamado soft power o poder blando, según un politólogo norteamericano, Joseph Nye Jr., es la vieja y conocida noción de propaganda o acciones psicosociales, las cuales no tienden necesariamente como único objetivo a influir, a cambiar tu conducta, sino más que nada a cambiar tus preferencias. Es decir, como dicen los norteamericanos, a ganar hearts and minds, mentes y corazones. Entonces, es decir, hay una gran diversidad de instrumentos por los cuales yo puedo proyectar este poder blando desde la industria cultural, es decir, desde el cine hollywoodense, videos de música, programas de estudio, programas universitarios, becas, premios internacionales, asociaciones civiles entendidas como referentes dentro de un campo académico, porque eso lo que da es un capital simbólico. Es decir, todo lo que contribuye al poder blando, en términos de un sociólogo francés llamado Pierre Bourdieu, sería capital simbólico. Entonces, en este sentido, estamos muy cruzados por toda esta gran cantidad de técnicas y demás de proyección de poder blando, que son mucho más difíciles de identificar, parecen más como caballos de Troya que las de poder duro, porque una fuerza militar, una tecnología militar, podemos identificarla, podemos ver su aplicación, podemos objetivarla. Lo mismo puede tener que ver quizás con lo que son las proyecciones de poder económico, las creaciones de zonas de influencia económica, un préstamo internacional de un gran organismo internacional. Es decir, son todas proyecciones de poder que lo que hacen en cierta forma, y en ese sentido me identifico como un realista en el sentido de que entiendo que el juego internacional, el juego geopolítico está determinado por relaciones de fuerza, por los intereses, no por el buenismo, no por cómo planteaba la corriente liberal por la igualdad, la libertad y la fraternidad. Es decir, el mundo no se maneja por los ideales de la igualdad, la libertad y la fraternidad. El peso Naciones Unidas que tiene Bolivia no es el mismo que tiene Rusia, que tiene Malawi, que tiene los Estados Unidos. La capacidad de negociación, la capacidad diplomática, la capacidad de presión, la capacidad de gestionar el préstamo de recursos, de proyectar poder militarmente, es a todas luces evidente que es completamente asimétrico.